De cara al país en el Congreso de la República. Pulso en las regiones. Conduce senador Antonio Correa Jiménez. Saludo cordial, amables televidentes de Canal Congreso en el territorio colombiano. Bienvenidos a una emisión más de Pulso en las regiones, el programa institucional de la segunda vicepresidencia del Senado de la República, a cargo del doctor Antonio José Correa Jiménez, congresista del departamento de Córdoba. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el medio ambiente. Es un tema que está encima de todas las mesas, de todas las discusiones, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y por supuesto es un tema del cual se ocupan en las comisiones constitucionales y legales aquí en el Congreso de la República. Hemos invitado a un experto en el tema, conocedor, ha viajado a nivel internacional y conoce mucho de las normas y de las maneras como hoy muchos países en la región latinoamericana están cuidando su medio ambiente. Están adelantando programas de reforestación y comprometen a fondo a las comunidades y por supuesto liderados por los estados, por los gobiernos de municipios y de departamentos en los vecinos países. Se trata del doctor Kelvis Román Quintero Bertel. Él es ingeniero agrícola de la Universidad de Sucre, doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Itajubá de Brasil, profesor universitario, líder del grupo de investigación Bioindustrias, adscrito al programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Colombia. Profesor Kelvis, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Fernando. Es muy grato para mí estar aquí compartiendo estos temas de interés para el país con ustedes. Bueno, primero que todo, ¿de dónde le nació a usted ese espíritu, esa inquietud de estudiar y de avanzar en el conocimiento en lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente? O en el caso específico, ¿por qué empezó a estudiar usted en la Universidad de Sucre el tema de la ingeniería agrícola? Bueno, nació de la importancia que tiene para la sociedad la seguridad alimentaria. Nosotros, como ingenieros agrícolas, somos los profesionales encargados de garantizar la seguridad alimentaria en conjunto con la ingeniería agronómica, la agronomía y la ingeniería de alimentos. Entonces, pues, esto me llevó a mí a tomar la decisión de estudiar ingeniería agrícola y en un programa tan reconocido como es el programa de ingeniería agrícola de la Universidad de Sucre, en el departamento de Sucre. Exactamente, y pues obviamente siendo esa región del país eminentemente agrícola y ganadera, por supuesto se necesita mucho conocimiento y trabajo en el territorio. Por supuesto, el compromiso que siempre ha tenido la Universidad de Sucre con la región para el desarrollo precisamente de la agricultura y la ganadería, pues ha sido preponderante. Pues ya tenemos varios años, varias décadas ya de estar en este ejercicio desde la Universidad de Sucre. Sí, el tema del medio ambiente en Colombia, que es un tema que se viene discutiendo no solamente a nivel de gobiernos, sino a nivel del Congreso de la República, del órgano legislativo. ¿Usted cree que el país le ha puesto la atención suficiente a ese tema que es de tanto interés a nivel internacional? Se han dado algunos pasos, Fernando. Se hizo el primer intento con la ley 693 del 2001, que es pues la ley que reglamenta el uso de los alcoholes carburantes a partir de biomasas principalmente primarias, no de orden primario. Luego, con la ley 939 de 2004, que es la ley del biodiesel, pues también reafirmó ese compromiso. Ahorita pues estamos trabajando en la ley 1715 de 2014, en donde ya pues se plantea que no solamente son las biomasas cultivadas, las utilizadas para la generación de energía, sino también aprovechar esos residuos agrícolas y agroindustriales, pero más importante aún los residuos sólidos urbanos como recurso energético para la generación de energía eléctrica
y pues con esto disminuir las emisiones o la presión que están haciendo las emisiones de los gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es un tema de mecanismos de desarrollo limpio, es buscar el menor impacto en el ambiente, en la atmósfera de nuestro país. Sí, por supuesto. Digamos que cuando nosotros hacemos emisiones de gases de efecto invernadero tenemos una serie de impactos directos e indirectos. Indirectos a la salud humana, pero directamente sobre los ecosistemas, el agua, el consumo de recursos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esta legislación y esta normatividad existente en Colombia pues apunta a mejorar el desempeño ambiental del país. Mas, sin embargo, hemos tenido algunos vaivenes en la implementación de esa legislación. Sí, de acuerdo. Porque pues igual es muy complejo, o sea, aplicar esta norma es definitivamente complejo, porque ya cuando hablamos de producción de biomasa primaria, ya ingresa entonces tema de discusión que si estamos atentando contra la seguridad alimentaria o no, pero aquí en Colombia no tenemos ese tipo de conflictos, principalmente pues porque nosotros apenas estamos aprovechando cerca de 4,5 millones de hectáreas para la producción de cultivo, mientras que tenemos más de 7 millones de hectáreas ociosas que no están siendo aprovechadas en ningún tipo de actividad productiva. Profesor Kelvis Quintero, ¿usted diría que Colombia llegó tarde a la implementación de esa legislación? Con respecto a Brasil, sí. Brasil tiene más de 40 años de estar aprovechando los biocombustibles como recurso energético para el transporte principalmente. Nosotros apenas comenzamos a partir del 2001, entonces digamos que estamos en pañales, pero sí es importante que a través del Congreso, a través de los gremios, se pueda impulsar aún más este programa de alcoholes carburantes, más que todo cuando tienen un impacto directo sobre la calidad del aire en las ciudades. Mira que hoy tenemos un programa que ha sido liderado por la Federación Nacional de Biocombustibles, sí, y sobre ciudades que respiran, ¿no? De acuerdo. Y digamos que ha tenido un impacto positivo en el piloto que se está desarrollando. ¿En qué ciudad? En Medellín. ¿En Medellín? En Medellín. Es donde hay muchas dificultades. Donde hay, por supuesto, hay muchas dificultades en el tema de calidad de aire. Esta semana que pasó se declaró alerta roja a la calidad del aire en Bogotá, sí. Entonces digamos, pues también influenciado por algunos aspectos climáticos, pero digamos que si nosotros podemos irradiar con mayor plenitud la aplicación de la legislación en cuanto a alcoholes carburantes y biodiesel, pues seguramente vamos a tener mejor calidad del aire para la ciudad. Es decir, profesor, ya esa legislación está emitida, ya fue promulgada por el gobierno nacional. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, desarrollarla aún más por parte de los ministerios, por parte de los entes territoriales. ¿En dónde está el inconveniente? El inconveniente yo creo que hay unos parámetros. Puede ser, unos parámetros que no se han valorado. De acuerdo. Que no se han valorado lo suficiente. Digamos que también el tema que cuando nosotros estamos hablando de producción de biomasa primaria, pues es la forma de cómo se ve. No se debe ver como un commodity, sino ya como un recurso energético. Y digamos que esa tiene otras implicaciones, otras connotaciones, ¿cierto? Digamos que si nosotros comparamos las emisiones generadas de los biocombustibles o cuánto ha disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero cuando usamos biocombustibles, que utilizando combustibles fósiles, entonces también vemos una gran diferencia, que es más favorable el biocombustible. Sin embargo, pues los estudios que se han realizado, se han tenido en cuenta unas bases conceptuales totalmente diferentes, y eso ha generado, digamos que, una inestabilidad en los proyectos de alcohol carburante y de biodiesel en el país. Para una aclaración y claridad de los televidentes que nos siguen a esta hora en el territorio colombiano y a nivel internacional en Pulso en las regiones, profesor, el tema cuando usted habla de combustibles fósiles, se está refiriendo a la gasolina, a la CPM, a todo lo que proviene de los hidrocarburos. Y perfecto, cuando habla de biocombustibles, está hablando de unos combustibles que vienen casi que
de origen natural, por decirlo así. Renovables. Renovables. Como es el caso, por lo menos, aquí tenemos la caña de azúcar que está completamente desarrollada, Sí. tenemos aquí el tema de la palma de aceite, el biodiesel a partir de palma de aceite, que también está completamente desarrollada, pero tenemos otras, digamos que otros recursos energéticos que es importante explorarlo. De acuerdo. ¿Cierto? Digamos que desde la producción primaria, en algún momento, pues hizo un gran despliegue con producir biocombustibles a partir de remolacha azucarera o forrajera, en donde pues yo también tuve mucho que aportar en ese gran proyecto. Pero ¿Ese proyecto dónde nació, dónde se hizo? Ese proyecto se realizó aquí para la Sabana de Bogotá, Sí. Desde la Universidad Autónoma de Colombia. De acuerdo. Sí, empezó a liderar el doctor Henry Hansen Villamizar, que en paz descanse. De acuerdo. Y pues luego, en conjunto conmigo, y luego pues yo seguí liderando ese proyecto hasta que pues ya no se pudo desarrollar, llegó hasta un momento en donde se estancó y no se pudo desarrollar para la Sabana de Bogotá ese gran proyecto. Pero ahorita hay otras fuentes importantes como son los pastos. De acuerdo. Sí, que son, digamos, que recursos energéticos lignocelulósicos que también presentan un gran potencial de desarrollo para la Sabana de Bogotá por las condiciones agroambientales que tenemos, ¿no? Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, Sí. estamos con una luminosidad bastante adecuada, bastante escasa, sí. De acuerdo. Digamos que tenemos algunas limitaciones por tierra, por costo de tierra, entonces pues digamos que los pastos pudieran ser hoy día pues una solución para la Sabana de Bogotá. Sí, profesor Kelvis Quintero, usted pues obviamente ha mencionado el tema de la seguridad alimentaria, que pues obviamente grandes discusiones se dieron en el Congreso de la República para poder tramitar y aprobar este tema de los biocombustibles, del uso de biocombustibles en Colombia. ¿Usted diría que ya esa etapa quedó superada, que Colombia evidentemente es un país que tiene asegurada la oferta de alimentos para los humanos? Sí, Fernando, nosotros tenemos más de 10 millones de hectáreas con vocación agrícola y ganadera. De acuerdo. Entonces digamos que nosotros apenas hoy estamos aprovechando cerca de 4,5 millones de hectáreas. ¿Sí? Sí. Resulta que tenemos un residual de hectáreas inutilizadas. Entonces digamos que si tenemos ese panorama, esas son las legales, ¿no? De acuerdo. Digamos que entonces si tenemos ese panorama, no tenemos problemas con la seguridad alimentaria, sin incluir la de los cultivos ilícitos, ¿cierto? O sea que esas no están en la cuenta de las tierras que son utilizadas para la aprovechables. De Exacto. acuerdo. Estamos conversando con el profesor Kelvis Quintero, es un conocedor, tiene mucha experiencia en el tema ambiental, de la ingeniería agrícola igualmente, y conoce las experiencias de muchos países vecinos. Vamos a hacer una pausa para tener mensajes institucionales y ya regresamos en Pulso en las Regiones. Ya regresamos con Pulso en las Regiones, el programa de opinión que le toma el pulso a la costa caribe colombiana. Alrededor del mundo existen más de 230.000 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados, que agrupan a cerca de 1.000 millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25.000 organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Continuamos con Pulso en las Regiones, el programa de opinión que le toma el pulso a la costa caribe colombiana. Seguimos en Pulso en las Regiones conversando con el profesor Kelvis Quintero Bertel, ingeniero agrícola de la Universidad de Sucre, y además tiene un doctor en ingeniería mecánica de la Universidad Federal de Itajubá de Brasil, hablando sobre este tema del medio ambiente, de las políticas que está desarrollando el Estado colombiano y sobre todo también los municipios y departamentos en Colombia, y el tema del trámite de la legislación, de las leyes que ha logrado hasta este momento
el Congreso colombiano. Profesor Kelvis, hablábamos del tema de la seguridad alimentaria, pero pasemos al tema que tiene que ver con la reforestación, que preocupa mucho, o en el caso de Colombia, la desforestación, que también es una alarma que ya se ha tocado en los últimos tiempos en nuestro país y que mantiene alerta a las autoridades ambientales en nuestro país. ¿Hemos perdido mucho de lo verde en Colombia? Claro, claro, no solamente lo verde, Fernando, sino también los suelos. Nosotros tenemos hoy un suelo con más del 40% de las tierras degradadas. Sí. Eso tiene implicaciones graves también en cuanto al cambio climático, porque digamos que estamos cambiando de uso de los suelos, y eso pues tiene repercusiones en las emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos que entonces, además de que estamos disminuyendo las áreas forestales, también estamos degradando los suelos, que es el sustrato natural para la producción de alimentos, y hoy pues también producción de recursos para la producción de biocombustibles. De acuerdo. Entonces digamos que el país debe hacer frente a esa problemática, buscando la forma de internalizar los costos ambientales generados por la erosión. Y una de las estrategias pudiera ser entonces el uso de bosques cultivados, sí, para la producción ya sea de madera o la generación de electricidad a partir de las tecnologías avanzadas, ¿no? De acuerdo. Entonces digamos que nosotros podemos, Colombia, nuestro país puede hacer una gran revolución en cuanto a uso de esas tierras degradadas para la generación de energía eléctrica renovable. Digamos que nosotros tenemos hoy una matriz energética en donde principalmente la energía eléctrica proviene de la hidráulica, sí, pero también tiene sus impactos al ambiente, como es el caso precisamente de la deforestación, el cambio de uso del suelo. Pero digamos que si nosotros dejamos quietos nuestros bosques para no construir más hidroeléctricas, sino aprovechar los suelos degradados para generar energía eléctrica a través de tecnologías avanzadas ya demostradas que son también menos impactantes al ambiente, entonces pudiéramos conservar también nuestros bosques que se deforestan o se eliminan por causa de los proyectos hidráulicos. Pero profesor, ¿eso ya está incluido en la legislación o tocaría legislar sobre ese tema? No, por ejemplo, la ley, la UDME, ya, digamos, ha reglamentado algo sobre el uso de los residuos forestales. Sí. Entonces, digamos que ya tenemos cómo incluir tecnologías avanzadas para el aprovechamiento de esos residuos, y lo que hay que plantear ahorita es que a través de la política de gestión sostenible del recurso suelo, que también ha sido liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo, entonces poder integrar el uso de esos bosques cultivados, energéticos cultivados para la generación de energía, pero a la vez se internaliza los costos por degradación, pero a la vez se fija carbono en el suelo a través de la utilización de los residuos generados por esas tecnologías. Usted diría, profesor Kelvis, que entonces sería un poco fortalecer esa política pública de reforestar en vastos territorios en Colombia. Sí, claro, hay que fortalecerla, y además de eso, pues, plantear programas, pienso que desde las universidades. De acuerdo, muy importante la academia. La academia muy importante para esto, encontrar esas alternativas. Digamos que en otros países tienen mucha experiencia en bosques cultivados. Digamos que en Brasil ya se alcanzan producciones de hasta 50 metros cúbicos anuales de madera energética, o sea que es una madera con poco diámetro, pero con árboles de mucha altura, con el fin de poder utilizarla como recurso energético. De acuerdo. Mientras que nosotros acá todavía estamos pensando en el cultivo de forestales tradicional o convencional para madera y otros usos. Entonces digamos que
hay que enfocarnos para fortalecer la política, pero digamos que las necesidades hay que plantearlas desde la academia para que los ministerios puedan hacer su labor y articular con el Congreso para poder aprobar las leyes necesarias. Necesarias de eso, y por supuesto hacer las apropiaciones presupuestales suficientes para obviamente inyectarle a esos programas de reforestación que tanto se necesitan en Colombia. Claro que sí, se necesitan, y no solamente pues los cultivos energéticos forestales y herbáceos ayudan a disminuir el impacto de las energías Sí. Convencionales, sino también regulan el ciclo hidrológico, ¿cierto? Fijan carbono en el suelo, fijan nitrógeno en el suelo, forman estructura del suelo. Entonces digamos que el beneficio es múltiple. De acuerdo. ¿Qué partes del país se deberían aprovechar con mayor intensidad en lo que tiene que ver con la siembra de bosques? Digamos que eso es muy variable, Fernando, porque nosotros tenemos diferentes pisos térmicos. Sí. Pero si nosotros planteamos, por ejemplo, desde el punto de vista del número de horas luz, digamos que en La Guajira nosotros tenemos una mayor cantidad de horas luz. En Santander pudiéramos tener una gran área para poder aprovechar esas áreas degradadas, ¿cierto? Entonces yo creería que antes de pensar entonces en grandes reforestaciones, lo que tendríamos que enfocarnos es hacia esas áreas degradadas, ¿sí?, que son importantes para poder entrar a restaurarlas y restablecerlas. Sí, o sea, habría que hacer una investigación, profesor, de los suelos, del clima, de las horas luz que usted está indicando, para en un momento dado establecer un programa que permita sembrar árboles ahí. Sí, digamos que ya el IDEAN el año pasado presentó su informe sobre el estado de degradación de los suelos en Colombia. De acuerdo. Ok, entonces digamos que ya tenemos... Ya se conoce ese insumo. Conocemos ese insumo. De acuerdo. Digamos que ya conocemos las tecnologías viables. Digamos que ya conocemos las experiencias de países vecinos que que ya han hecho ese recorrido. Entonces solo es de empezar a articular cómo nosotros aprovechamos todas esas potencialidades que ya tenemos para poder desarrollar un programa de alternativa energética utilizando bosques energéticos y también cultivos herbáceos. O sea, hay que vincularlo siempre al tema de la generación de energía eléctrica. Digamos que nosotros podemos generar, la madera es hoy utilizada en todo el mundo, ¿verdad? Para múltiples usos. Digamos que también los árboles son unos organismos que fijan dióxido de carbono, que es el que nos está generando problemas, ¿cierto?, de cambio climático. De cambio climático, exactamente. Entonces nosotros podemos, digamos que establecer programas, ¿sí?, o cultivos para poder capturar ese carbono, pero a la vez pudiéramos utilizarla en generación de energía eléctrica y así diversificar nuestra canasta energética. Sí, bueno, usted tiene mucha experiencia en el tema de Brasil, estuvo en Brasil, conoce el tema de Brasil, nos lleva mucha distancia, es mucha la diferencia de los avances que se han hecho en el vecino país frente a Colombia. Sí, por supuesto, pero como se dice, ¿verdad? Los de atrás no vamos tan lejos, sí. Los de adelante no van tan lejos, perdón, si los de atrás nos apuramos, ¿no? De acuerdo. Entonces digamos que solo tenemos que establecer una política de desarrollo de la parte degradada de los suelos, aprovechamiento de los suelos degradados, para poder implementar este tipo de políticas. Pero hay otro aspecto bien interesante que también vengo trabajando en él, y es que nuestras ciudades están generando muchos residuos sólidos urbanos. De acuerdo. Y esos residuos sólidos urbanos tienen también en su composición carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, que a través de unas tecnologías adecuadas se puede también generar energía eléctrica. ¿Estamos hablando de qué residuos? De todo tipo de residuos. Ah, ok, ¿sí? Perfecto. Entonces digamos que nosotros podemos generar a partir de esos residuos con la ruta tecnológica adecuada, inclusive hasta jet fuel. Ah, ¿eso qué es? Gasolina para el sector aéreo.
Aéreo, perfecto, para los aviones. Para los aviones. De exacto. acuerdo. ¿Y es mucha la inversión que hace Brasil, el Estado brasilero, en lo que tiene que ver con los programas de medio ambiente? Sí, empezando por el desarrollo e investigación que tienen, ¿no? Ellos tienen un sistema en donde el 5% del Producto Interno Bruto de las universidades, Sí. perdón, de las empresas, van a la investigación a través de los grupos de investigación que están en las universidades. Sí, hablamos solamente de los árboles, del medio ambiente, pero tenemos el agua, tenemos la tierra, tenemos la posición geográfica, de manera pues que nos toca ponernos a tono con toda esa legislación y con todos esos programas que en un momento dado ya se conocen y ya hay experiencias, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional, profesor Kelvis. Sí, claro, hay mucha experiencia a nivel internacional, solo es que uno se pone a guiar o a revisar cualquier base de datos a nivel internacional y lo que encuentra uno es artículos científicos publicados sobre estas tecnologías y sobre cómo hacer aprovechable cualquier residuo. Bueno, usted que viene del mundo de la academia y finalmente, ¿cuál sería su llamado a las autoridades, al Estado colombiano, al gobierno, al Congreso, a los municipios y departamentos en este tema? El primer llamado que yo haría es de que nosotros seamos conscientes de los recursos que tenemos. Nosotros hoy, yo me imagino, porque si tenemos limitaciones en muchas cosas, una persona, una institución por su complejidad, pues también va a tener muchas limitaciones. Sí. Y es primero saber qué tenemos para evaluar entonces las potencialidades que se pueden aprovechar de esos recursos que tenemos y luego entonces crear las políticas necesarias, articuladas, porque a veces también uno ve que una política va por un lado, entonces la política de medio ambiente va por un lado, la política económica va por el otro lado, la política energética va por otro lado, y entonces digamos que la idea es que eso sea integrado. Yo diría que la política de alcoholes carburantes ha tenido muchas dificultades en esa implementación, perfecto, porque se genera conflicto entre el costo del combustible y el costo ambiental que genera ese combustible. De acuerdo. ¿Sí? Entonces digamos que los combustibles fósiles hacen salen económicamente viables, ¿cierto? Muy económicamente viables. Sin embargo, los costos ambientales que dejan son altos. Cosa contraria que pasa con los biocombustibles. De acuerdo. Salen costosos, pero ambientalmente son muy viables. Muy positivos para la humanidad. Entonces, pero si el Ministerio de Minas ve que necesitas un combustible barato, económico, sí, ¿cierto? Para producir, para generar el desarrollo del país, entonces digamos que sería viable, pero en contraprestación sí, de los servicios ambientales que está afectando. De acuerdo. Él es Kelvis Quintero Bertel, es profesor universitario, egresado de la Universidad de Sucre en Ingeniería Agrícola y hoy hace parte del grupo líder de investigación Bioindustrias que es adscrito al programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Colombia. Ha sido nuestro invitado en Pulso en las Regiones, el programa institucional de la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado, Fernando. Volveremos en otra oportunidad con otro tema de importancia para todos ustedes a través de Canal Congreso. Pulso en las Regiones, un recorrido por los 8 departamentos de la costa caribe colombiana a través de